¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este encuentro de todos los jueves donde nos reunimos acá por medio de este muro de Facebook a compartir juntos la palabra de Dios. Y antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, tenemos una clase hermosa, una enseñanza maravillosa, en verdad, en la continuación de nuestra serie de cómo es Dios, qué clase de Dios es Él y qué podemos esperar de Dios. Hoy vamos a hablar de un atributo de Dios que creo que, como me ha pasado a mí, creo que también para ustedes va a ser lo mismo, ¿no? Que va a ser muy consolador para nuestro corazón, para nuestras almas. Pero antes quiero compartir un himno con ustedes y como es mi intención que conozcamos un poco la historia que hay detrás de cada una de estas canciones que fueron escritas por creyentes en tiempos pasados que estuvieron pasando por situaciones difíciles en sus vidas y que en medio de esas circunstancias encontraron fortaleza en Dios y su palabra. Y fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir preciosas melodías con letras aún más preciosas todavía. Y hoy quiero compartir con ustedes el himno Hay un precioso manantial. Pero déjenme hablarle del autor de este himno, autor de varios himnos conocidos. El autor de este himno escribió en el año 1771, estamos hablando hace muchísimo tiempo. William Cowper, les leo un poco la historia de él, fue un poeta y compositor de himnos originario de Inglaterra y en su infancia, a los 6 años, vivió un acontecimiento muy traumático que fue la muerte de su madre. Él cuenta que en la etapa de su niñez no había un día en que él no pensara en ella. Esto lo llevó a él en su adolescencia y en su juventud a sufrir muchas depresiones, a ser un muchacho melancólico y a padecer muchas depresiones. Y ya siendo un poco más grande, incluso tuvo algunos intentos de suicidio porque no podía sobrellevar en su corazón, evidentemente, la pérdida de su mamá. Sigue contando esta pequeña biografía que él vivía en esos tiempos que caía de depresión, incluso fue internado en asilos para pacientes con problemas mentales. En el caso de él le diagnosticaron demencia y durante ese tiempo que él estaba en esas crisis espirituales profundas, él vivía desesperado pensando que la condenación de Dios estaba sobre él y que él no tenía ninguna esperanza. Y cuenta él que todo esto le ocurrió hasta que llegó a la lectura de Romanos 3:25. Ahí en el mismo asilo para dementes donde él estaba internado, el sol de justicia alumbró en medio de su gran oscuridad. Más tarde, él escribió sobre este momento y dijo, vi la suficiencia de la expiación que él había hecho, mi perdón sellado en su sangre y toda la plenitud y totalidad de su justificación. En un momento creí y recibí el Evangelio. A partir de ese momento, él comenzó a caminar en una nueva vida juntamente con Cristo y se hizo amigo, empezó a tener una estrecha relación con Newton, John Newton, que es el autor del himno Sublime Gracia. Los dos trabajaron juntos, crearon un himnario que fue publicado en el año 1779 y antes de completar la última parte del himnario, perdón, él tuvo lo que él llamó un sueño fatal. Habían pasado 10 años de la última crisis de depresión y de angustia que él había tenido, y aunque nunca contó de qué se trataba, ese sueño tan terrible que había tenido se sumergió de nuevo en una profunda desesperación espiritual. Dios lo guardó de manera providencial y la cercanía de John Newton al lado de él fue un apoyo muy grande en ese momento donde él cayó en esa depresión tan grande
Pero justamente fue en esos momentos tan oscuros en su alma y en su vida espiritual donde él escribió los himnos más poéticos y conocidos que nos han quedado hasta el día de hoy. En el peor momento de su estado espiritual, él escribió himnos como este que vamos a escuchar en este momento. Su último poema lo escribió en 1799, él murió un año después y murió también estando en un momento de depresión y de angustia muy terrible. Pero de esa oscuridad espiritual surgieron canciones, himnos con letras como la que vamos a escuchar ahora. Les invito a disfrutar esta canción. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se
Muy bien, preciosa versión, obviamente es una versión moderna de este himno, Un precioso manantial de William Cowper. Bien, hoy continuamos con nuestra serie acerca de cómo es Dios, qué clase de Dios es y qué podemos esperar de Él. Ahora, déjeme decirle que hay un grave error que la mayoría comete, incluso la mayoría de cristianos cometemos, que es el dar por sentadas las cosas. Y en este caso, particularmente, el grave error de dar por sentado que nosotros ya sabemos cómo es Dios. Y la pregunta es, ¿quién puede saber cómo es Dios en realidad? Y la respuesta es nadie. Esa es la respuesta. Ahora, dar por sentado que uno sabe cómo es Dios, la verdad que nos roba, nos priva a nosotros de la posibilidad de poder redescubrir a través de la palabra de Dios cómo es Dios en verdad. Lo cual, eso puede transformar profundamente nuestras vidas, impactarnos de una manera dramática nuestras vidas, nuestra vida espiritual, pero también nuestra forma de vivir. Quedarme con la idea equivocada de que yo ya sé cómo es Dios, que yo ya conozco cómo es Dios, o como nos gusta decir muchas veces a nosotros los evangélicos, yo ya conozco al Señor. Bueno, en realidad hemos experimentado su salvación, eso es lo que queremos decir. Conozco al Señor porque perdonó mis pecados, conozco al Señor porque salvó mi alma, conozco al Señor porque me libró de la esclavitud en la que estaba, conozco al Señor porque Él me sanó de una enfermedad, conozco al Señor porque consoló mis heridas, mis angustias, mis tristezas, conozco al Señor porque Él me ha llenado de su paz y de su gozo. Ahora, he tenido experiencias con Dios, eso es lo que queremos decir. Hemos tenido algunas experiencias con Dios que han cambiado nuestras vidas de una manera dramática y maravillosa. Pero de ahí a decir, yo conozco al Señor, en verdad hay una distancia muy grande. Saben que los ateos, a ellos les encanta decir que uno de sus argumentos en contra de la fe es que los creyentes, ellos dicen que los creyentes somos personas débiles mentalmente. ¿Sí? Sí, así como me escuchan. Ellos dicen que los creyentes somos personas débiles mentalmente y que en nuestra incapacidad mental para enfrentar la realidad de la vida, nos inventamos la idea de un papá celestial que nos venga a ayudar en los problemas de la vida que nosotros solos no nos animamos a enfrentar. En otras palabras, ellos dicen que la creencia en Dios no es más ni menos que una superstición, que Dios en realidad no existe, que es un invento humano. Pero lo que uno ve a lo largo de la historia de la humanidad es que los pueblos y las naciones nunca se han elevado por encima de su concepto acerca de quién es Dios. Si su concepto, lo que se ha visto a lo largo de la historia, que si esos pueblos y naciones han tenido un concepto de Dios corrompido, su estilo de vida también es corrompido. Cosa que vemos hoy. No en la actualidad, en el tiempo de hoy. La única respuesta a la pregunta, ¿por qué el estilo de vida hoy de la mayoría es un estilo de vida pecaminoso, corrompido, malvado, ruin, ¿sí? Como lo conocemos, como lo vemos en las noticias todos los días y como lo escuchamos de las cosas que pasan en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué vivimos así? Bueno, la explicación de que por qué se vive así es por el concepto de Dios que tenemos. Un concepto de Dios corrompido. Nuestra nación tiene un concepto de Dios corrompido y por eso la corrupción es algo que nos afecta no solo en la política, porque siempre es fácil apuntar a los políticos como corruptos
cuando también nosotros, que no somos, la mayoría no somos políticos, también practicamos la corrupción en nuestras vidas. La corrupción moral, bueno, la corrupción básicamente tiene que ver con algo moral, también en nosotros hay corrupción. Ahora, este estilo de vida corrompido, apartado de lo justo, de lo recto, de lo bueno, de lo sano, de lo santo, de lo que debe ser, ¿sí?, se debe al concepto que la nación toda tiene acerca de quién es Dios. Por eso ningún pueblo, ninguna nación jamás se ha levantado o elevado moralmente por encima de su concepto de quién es Dios. Por eso es importantísimo el rol que la iglesia cumple en nuestra sociedad al predicar del Dios de la Biblia, no del Dios que las personas quisieran escuchar, quisieran que sea un Dios acomodado a sus necesidades, incluso a sus debilidades y a sus pecados. Por eso es importante que la iglesia se mantenga fiel a la predicación del Evangelio y a proclamar al Dios bíblico tal cual como se revela en la Biblia, sin tener que pedir disculpas y sin tener temor a que las personas se ofendan, porque es el mayor bien que le podemos hacer a nuestra sociedad, despertar sus conciencias acerca de la realidad de quién es Dios. Ahora, si esto es verdad con respecto a los pueblos y las naciones, también es verdad con respecto a las religiones. Las religiones del mundo, las religiones que existen en el mundo, nunca van a ir más allá de cuál es de su concepto, de su idea que tienen acerca de Dios. Por ejemplo, si vemos en una religión, una práctica religiosa, donde de repente la idea que ellos tienen de Dios, que de repente es un Dios manipulable, un Dios a que si le doy me va a dar, un Dios comprable, un Dios al que hay que comprarle los favores, al que hay que comprarle las bendiciones, un Dios al que hay que hacerle penitencias y promesas para que te suelte una bendición. O sea, tenemos la idea de un Dios indiferente, de un Dios no preocupado por la realidad humana, un Dios que mira para otro lado, que hace la vista gorda. Eso se va a traducir en un estilo de vida de esa manera. De esa manera. De la misma manera que tenemos una idea de quién es Dios, eso se va a reflejar en nuestro estilo de vida. Y eso pasa también con las religiones. Y con respecto al cristianismo, el cristianismo que predica, enseña el Dios bíblico, al Dios de la Biblia, el cristianismo a lo largo de la historia ha sido débil o ha sido fuerte de acuerdo a su concepto acerca de Dios. La iglesia cristiana no siempre ha tenido un alto concepto de Dios. La iglesia cristiana no siempre ha tenido a Dios en el lugar elevado, en un concepto elevado, en una estimación elevada, como debe ser tenido. Y por lo tanto, la iglesia ha pasado a lo largo de su historia por períodos, ¿sí?, de mediocridad, de tibieza. Quizás alguno puede pensar, pastor, como estamos ahora, para algunos, ¿sí?, es como estamos ahora, ¿sí?, y es una cuestión atendible, pero justamente tiene que ver si la iglesia de hoy es mediocre, si la iglesia de hoy es tibia, si la iglesia de hoy es impotente ante la realidad que enfrentamos en el mundo, es porque el concepto que tenemos de Dios como cristianos es débil, es impotente o es mediocre. Porque la iglesia tampoco se puede levantar, la iglesia tampoco se puede elevar por encima de su concepto, de su creencia acerca de quién es Dios y de cómo es Dios. Y déjeme decirle algo, vos tampoco podés elevarte, vos tampoco podés levantarte por encima de tu concepto, de tu creencia, de tu idea acerca de quién es Dios. Y creo que este momento en el que estamos viviendo, desagradable por cierto, y que muchos, ¿sí?, están quejándose y poniéndose mal, en particular hablo en este caso de la cristiandad, de los creyentes,
porque ¿sí? No podemos reunirnos, no podemos tener nuestras reuniones de adoración, no podemos evangelizar libremente como lo hacíamos en la calle todos los fines de semana, hacer nuestros viajes misioneros, los cuales extrañamos, ¿sí? Y que estamos viendo una situación de crisis, una situación difícil. Bueno, justamente en momentos como estos, lo que determina tu victoria o tu derrota es tu pensamiento, tu concepto, tu idea, tu creencia acerca de quién es Dios. Jesucristo, el Señor, terminó el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7 y dijo: el que oye mi palabra y la hace, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre cimiento firme. Vinieron los ríos, golpearon los ríos, las inundaciones, la lluvia, el viento azotó contra esa casa, pero esa casa no se cayó, no se desplomó, porque estaba fundada sobre tierra firme, roca firme, cimientos firmes. Bueno, ahora es el momento que el viento está soplando, que la inundación está viniendo, que la furia, la tempestad de la prueba está golpeando no solo sobre la iglesia en general, sino sobre cada uno de nosotros como creyentes en particular. Y es ahora donde se ve lo que realmente nosotros creemos, lo que realmente nosotros pensamos de Dios, lo que realmente nosotros, la idea real que tenemos acerca de quién es Dios. Es ahora donde se ve qué concepto tengo de Dios, qué idea tengo de Dios, qué pienso acerca de Dios. Por eso, por un lado, aunque este momento no es agradable, deberíamos agradecerle a Dios, permitirnos pasar por toda esta situación, porque esto nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos para saber dónde estamos parados, para ver si mis conceptos acerca de Dios, mis ideas de Dios, lo que yo creo acerca de Dios es correcto o tengo que corregir mis ideas, mis conceptos, para poder creer de manera correcta. Porque insisto con este punto, ningún creyente puede vivir por encima de su concepto, de su idea acerca de quién es Dios. Tu victoria espiritual o tu fracaso espiritual no depende de vos en sí mismo, sino depende, obviamente que depende de Dios, pero también depende qué idea tenés vos de Dios, qué concepto tenés vos del Dios de la Biblia. Y por eso estamos en este estudio. Cada jueves. Estamos justamente en este estudio porque lo que estamos intentando es justamente conocer a Dios. Conocer a Dios como Dios se revela. Cómo se revela el Señor a través de su palabra. Bien. Obviamente, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y comparamos lo que la vida cristiana debería ser con la vida cristiana que muchas veces llevamos, bueno, la conclusión que podemos sacar es esta. El problema que tenemos no son los problemas que nos rodean. El problema que tenemos es que todavía no estamos viendo a Dios como es Él. No estamos viendo a Dios como lo inmenso que es Él, como lo grandioso, poderoso, inmutable, eterno, soberano, majestuoso que Él es. Cuando nosotros logremos por la palabra de Dios tener una visión en el sentido de una idea, un concepto claro acerca de este Dios revelado en la Escritura, te puedo asegurar que tu vida, ¿sí?, va a sufrir un impacto, un cambio, y tu caminar y tu andar va a ser un caminar y un andar en victoria, cualquiera sea las circunstancias que te toquen enfrentar en la vida. Y por eso la estamos remando todos los jueves en esta serie acerca de cómo es Dios, qué clase de Dios es y qué podemos esperar de Él, porque estoy tratando de despertar nuestras conciencias y nuestras mentes
para ver si por la palabra de Dios podemos ser iluminados para entender, para comprender quién es este Dios y para, sobre todas las cosas, poner toda nuestra confianza en Él y vivir la vida victoriosa que Él nos prometió que íbamos a vivir. El salmista, en el Salmo 34, versículo 3, él dice: engrandeced al Señor conmigo. Y saben, hay dos maneras de entender la palabra engrandecer. ¿Sí? La primera manera de entender la palabra engrandecer puede ser la siguiente: hacer que se vea más grande de lo que es. La segunda manera de entender la palabra engrandecer es verlo tan grande como Él es. Bueno, el salmista, cuando dice engrandeced al Señor conmigo, no está diciendo vamos a hacer que Dios sea más grande de lo que es. No, el salmista está diciendo vamos a ver a Dios por lo grande que Él es. Vamos a verlo a Dios en la grandeza que Él tiene. Y este es el llamado que hace el salmista, y este es el llamado que también estoy haciendo, esta es la invitación que les estoy haciendo, de que podamos ver juntos a través de esta serie lo grande que Dios es. Ahora, dicho esto, también quiero decir otra cosa, ¿no? En nuestro tiempo tenemos un concepto, tenemos una definición para hablar acerca de una iglesia grande y de una iglesia chica, ¿no? Nosotros decimos, bueno, una iglesia grande nos referimos a una iglesia donde hay mucha gente. Una iglesia chica nos referimos a una iglesia donde hay poca gente. Ahora, a la luz de esta realidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es una iglesia verdaderamente grande? Bueno, una iglesia verdaderamente grande es una iglesia que tiene un concepto de Dios grande. No importa cuánta gente se reúna en ese lugar, pero una iglesia que tiene un concepto alto, elevado, un concepto grande, que es el concepto bíblico de quién es Dios, esa iglesia será una iglesia grande. Y es la iglesia que vencerá en cualquier tribulación que tenga que enfrentar sobre este mundo. Por eso vamos a dedicarnos a esto durante algunos jueves más todavía, y los que recién se están enganchando con esta serie, en este mismo grupo, La Casa de la Palabra, pueden encontrar las grabaciones de las enseñanzas de los jueves pasados. Hoy estamos en el 6º jueves en este estudio, en esta clase, en esta enseñanza acerca de cómo es Dios, qué clase de Dios es y qué podemos esperar de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos ser una iglesia grande? Bueno, dedicarnos a conocer quién es Dios y a vivir de acuerdo a ese conocimiento. Ahora, ¿de dónde obtenemos nosotros la información de cómo es Dios? ¿De dónde obtenemos nosotros el conocimiento de cómo es Dios? Lo obtenemos de la palabra de Dios, de la Biblia. Quizás vos me digas, pero pastor, también podemos saber quién es Dios si conocemos a Jesucristo. Bueno, sí, es verdad, pero ¿cómo la Biblia se refiere a Jesucristo? Bueno, de muchas maneras, pero hay una manera en especial que la Biblia se refiere a Jesucristo como el verbo que se hizo carne. ¿Saben qué significa el verbo? Significa la palabra. La palabra se hizo carne. Entonces, cuando decimos que conocemos a Dios por medio de Jesucristo, estamos diciendo que estamos conociendo a Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios hemos conocido a Jesucristo. Porque Cristo se revela a través de su palabra. Cristo nos fue revelado a nosotros por medio de su palabra. Hay otros que también pueden decir, y con mucha razón, que podemos conocer a Dios a través de la creación. Lo que se llama mal llamada naturaleza. Y es verdad, podemos conocer acerca de la divinidad de Dios, del poder de Dios al contemplar la creación. Como dice Salmos 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero la creación no revela todo acerca de cómo es Dios y quién es Dios,
quien revela de manera completa y plena lo que necesitamos saber es la Biblia, es la palabra de Dios. Allí, en la Escritura, Dios ha decidido, por medio de la palabra, revelarnos cómo es Él y quién es Él. Los jueves anteriores venimos aprendiendo, en primer lugar, aprendimos que Dios es autoexistente. ¿Qué significa? Bueno, para que los chicos lo entiendan, que Dios no tiene mamá y Dios no tiene papá. O sea, que Dios no tuvo un origen y no tuvo un principio. Dios no vino de ningún lado. Dios siempre existió. Dios también es inmutable, eso lo aprendimos, que significa que Dios no cambia, o como me gusta decirlo también, que Dios no es cambiante, como nosotros. Dios no es cambiante, podemos contar con Él y podemos confiar en Él porque Él no es cambiante. Aprendimos también que Dios es eterno, que Dios no tiene comienzo y que Dios tampoco tiene el final. No tiene final. Jesucristo dijo: yo soy el primero y yo soy el último. El alfa y la omega significa eso. Yo soy el primero y soy el último. Aprendimos que Dios es supremo. ¿Qué significa? Que no hay nadie por encima de Él. No hay. En todas las jerarquías que existen en el mundo visible y en el mundo invisible, no hay nadie por encima de Él. Dios no tiene que ir a golpear la oficina de nadie, Dios no se arrodilla delante del trono de nadie, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie, porque no hay nadie por encima de Él. Aprendimos también que Dios es grande, o sea, majestuoso. Eso significa que Dios tiene majestad, significa que es grande, lo cual implica que Él es el único digno de adoración. Y el jueves pasado aprendimos que Él es soberano. ¿Qué significa? Que Dios está en control de todo lo que sucede, todo con mayúscula, de todo lo que sucede en el mundo, en el universo, y de todo lo que sucede en nuestras vidas, en la iglesia. Dios está en control. Jesús lo ilustró de esta manera: no se cae ni un cabello de nuestra cabeza, de los que todavía nos queda pelo, no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que el Señor lo permita. Nada ocurre en el mundo que no sea permiso de Dios, que es lo mismo que decir, ¿sí?, que nada ocurre en el mundo que no sea plan de Dios. Porque si Dios lo permite es porque es parte de su plan. Pero hoy vamos a aprender un nuevo atributo de Dios importante, consolador, maravilloso, necesario en estos tiempos, que todos entendamos, comprendamos y creamos. Que Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. En la palabra de Dios leemos que Dios es bueno, que Dios hace el bien y que Dios tiene buena voluntad, es benevolente y tiene buenas intenciones para con toda su creación y para con todos los seres humanos, para con todas las personas. Dios es bueno, Dios hace el bien y Dios muestra su bondad en todo lo que Él ha creado, incluyéndonos a nosotros también. Miren lo que dice la Biblia. Salmos 119, 68. Dice: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Isaías 63, 7 dice: hablaré del amor inagotable del Señor, alabaré al Señor por todo lo que ha hecho, me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Salmos 139, 17 dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Deuteronomio 39 dice: el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. Salmo 36, 7 dice: cuán precioso, Dios, es tu gran amor, todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Salmo 34, 8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Y en Mateo 7, 11 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Y Mateo 19, 17, Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios.
Dios es bueno. Ahora, la palabra bueno significa tantas cosas para nosotros, ¿verdad? Pero cuando hablamos acerca de la bondad de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la predisposición de Dios a ser generoso, cordial y tener buena voluntad y estar lleno de buenas intenciones para con toda su creación y para con cada uno de nosotros. Eso significa que Dios es bueno, generoso, cordial, bien intencionado, lleno de buenas intenciones para con nosotros. Dios es bueno significa que Él es tierno de corazón, significa que Él está pronto para identificarse con nosotros, significa que su actitud hacia nosotros es abierta y es amistosa, significa que Él tiene la inclinación de bendecir, significa que Él siente un santo placer cuando nosotros, su pueblo, estamos felices con Él. Dios es bueno. ¿Sabías que Dios nunca piensa algo malo de nadie y que jamás Dios ha tenido un mal pensamiento acerca de nadie? Jamás. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora, Dios no solamente es bueno. Decir que Dios es bueno es quedarme un poco corto. Obviamente que es muy difícil con palabras humanas tratar de describir cómo es Dios de manera completa y total, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que Dios es bueno, estamos hablando de que Dios es infinitamente bueno. Uno puede decir que una máquina es buena, pero no podemos decir es infinitamente buena. Yo puedo decir esta computadora es buena, pero no puedo decir es infinitamente buena. En un momento se va a romper. Dios no quiera. Podemos decir que una montaña es alta, pero no podemos decir que es infinitamente alta. Ahora, cuando hablamos de la bondad infinita de Dios, lo que queremos decir es que Dios tiene un corazón infinitamente bueno, sin ninguna clase de limitación para su bondad. Su bondad no tiene límites, hermanos, amigos, su bondad no tiene límites. En su corazón hay una bondad que es infinita, no se agota, no se acaba, no tiene ninguna clase de limitación. No habrá ningún momento en la historia, en la eternidad, que Dios no sea amable, que Dios no sea bueno, que Dios no sea generoso, que Dios no sea cordial, que Dios no esté lleno de buenas intenciones para con vos y para conmigo. No habrá un momento en la historia del universo y en la historia de toda la eternidad en que Dios deje de ser bueno. Ni siquiera el mejor de los creyentes es bueno y cordial todo el tiempo. Todos tenemos días negros, ¿no? Todos tenemos días que nos levantamos con el pie izquierdo. Todos tenemos días que no queremos que nadie nos hable y que no somos muy cordiales o muy comunicativos con los que nos rodean. Tenemos nuestros días. Los que me conocen bien, muchos de los que han viajado conmigo en los viajes misioneros, ¿sí?, saben que no soy muy comunicativo a la mañana cuando me levanto. Bueno, mi esposa eso lo sabe hace 27 años, ¿sí? Que parezco que me levanto siempre como enojado porque no hablo y estoy así callado y no estoy muy comunicativo ni muy cordial, que digamos, ¿sí? No todos los días, por supuesto, pero la mayoría de los días. Ahora, Dios no es así. No hay un día en que Dios esté malhumorado, enojado con vos, conmigo. No hay un día en que Dios deje de ser generoso, cordial, amable, bien intencionado, amoroso, misericordioso, perdonador, bondadoso con cada uno de nosotros. No hay un día. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No ha habido, no hay ni habrá un momento que Él deje de ser bondadoso y bueno con ninguno de nosotros. Ahora, la bondad de Dios, ¿saben?, es la causa de nuestra existencia. Si alguien se preguntó alguna vez,
yo me he hecho esta pregunta, ¿sí? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera nacido? Algunos me dijeron de qué sentido tiene pensar en esa pregunta, porque si no hubieras nacido, no lo hubieras sabido, no te hubieras dado cuenta que no habías nacido. No naciste, no exististe. Pero la pregunta también tiene al lado otra pregunta, es ¿por qué? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué Dios nos dio la vida? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Por qué Dios nos dio la oportunidad de vivir? Algunos piensan que por alguna razón merecían vivir, merecían existir. Por supuesto, a la hora de elegir, obviamente que elijo vivir y no haber vivido. Pero no era una cuestión de elegir mía. A mí nadie me preguntó si quería vivir. A vos tampoco te preguntaron si querías vivir. En un momento muy difícil de su vida, tétrico, Job dijo, ojalá mi madre hubiera abortado en vez de yo nacer para sufrir en esta vida. Y Salomón incluso dijo, también en Eclesiastés, en un momento de depresión espiritual, que mejor era un abortivo que el que había nacido, porque el que murió en el parto nunca se enteró de los males de la vida. Ahora, puestos a elegir, en lo personal, habría elegido vivir, pero la pregunta, la cuestión está acá, es que uno no eligió vivir, y uno no merecíamos vivir, porque antes de vivir, antes de existir, no existíamos. Parece no un juego de palabras, pero la pregunta es esta, y a la respuesta que tenemos que llegar es ¿por qué existimos? ¿Por qué existís? ¿Por qué vivís? ¿Por qué estás vivo? ¿Y por qué, por qué se te dio la vida? ¿Por qué es que estás acá y no es que no estuviste? Bueno, la única explicación, la pregunta parece rebuscada, pero la explicación es bien sencilla. Y la explicación también es poderosa, la explicación es satisfactoria para el alma, porque Dios lo quiso, porque Dios en su bondad quiso que viviéramos, quiso darnos la vida, quiso crearnos, quiso darnos el existir. Él nos dio el existir. Un viejo corito justamente decía esa frase, ¿no? Él nos dio el existir, el milagro de la vida, por pura bondad. Algunos me dirán, sí, pero usted no sabe la infancia que yo tuve, usted no sabe los padres que yo tuve, la infancia que tuve que vivir. Yo tampoco tuve, todos tuvimos infancias difíciles. No me quejo ni estoy desagradecido, ¿sí? Porque todos hemos tenido, nadie tuvo una infancia perfecta, ni vos, ni yo, ni tus padres, ni los míos, ni nuestros abuelos tuvieron una infancia perfecta. Y nadie a lo largo de la historia tuvo una infancia perfecta. Nadie. Pero estamos vivos. Dios nos dio la vida y lo hizo por pura bondad. La otra pregunta es, ¿por qué no fuimos destruidos cuando pecamos? Cuando nuestros primeros padres pecaron. ¿Por qué Dios no los condenó en ese momento? No los destruyó en ese momento. No los envió al infierno en ese momento. Siendo que pecaron miserablemente en contra de Él. Y la respuesta también es sencilla, pero también es fuerte, es gloriosa. Dios no destruyó a nuestros primeros padres y les permitió seguir viviendo, lo cual eso nos bendijo a nosotros, porque a través de ellos vinimos un día nosotros a la vida y a este mundo. Dios lo hizo por misericordia, a ellos y a nosotros, porque en su bondad fue misericordioso. ¿Por qué Dios perdona pecados? Bueno, esta es la respuesta, porque Dios es misericordioso, porque Dios no nos trata como nosotros merecemos ser tratados. Dios ¿sí? Nos perdona, nos concede su perdón, nos concede su misericordia, que es lo que no merecemos. Pero ¿por qué nos lo concede? Porque Él es bueno, porque Dios es bueno. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, vino al mundo
a derramar su sangre por nosotros, a entregar su vida al sufrimiento, al dolor, a la muerte cruel de una cruz por nosotros pecadores. La única explicación es porque Dios es bueno, porque Él es bueno. Dice el Salmo 36, 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Y por qué Dios me ha perdonado y me va a perdonar? Me va a perdonar. Y esta es la realidad. A veces a algunos no les gusta esta parte del Evangelio, que tiene que ver con la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la bondad de Dios. Porque dicen, bueno, pero también Dios castiga y quieren defender a Dios y ponerlo a Dios. Piensan que estamos transgrediendo la integridad de la divinidad si decimos algo como esto que voy a decir. ¿Por qué Dios te perdona 1, 2, 3 y 1000 veces? ¿Por qué Dios te perdona? Porque Él es bueno. No porque merezcas perdón. No merecemos perdón. No merecemos ser perdonados. Ahora, la realidad es que Dios nos perdona. Si alguno hubiere pecado, dice 1 Juan capítulo 1, tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Y el que confiesa su pecado, Dios lo perdona y lo limpia de toda maldad. ¿Y por qué Dios hace eso? Una vez y otra vez y otra vez y todos los días lo hace. Porque Él es bueno. Algunos pensarán, pero pastor, usted está predicando un abuso de la gracia. ¿Por qué piensan ustedes que cuando Jesús le enseñó a orar a los discípulos, usando el Padre Nuestro como un modelo de oración, un esquema de oración, un bosquejo de oración, y le enseñó a pedir el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, y después perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Qué deudas? ¿Qué ofensas nos tiene que perdonar? La misma que cometemos todos los días. Así como pedimos el pan para cada día, también Jesucristo nos enseñó a pedir perdón por los pecados de todos los días. ¿Por qué? Porque cuando pedimos perdón, Dios nos perdona. ¿Y por qué Dios nos perdona? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y por qué Dios responde las oraciones? No es porque lo merecemos. Lamento si desilusiono a alguien. No es porque oraste de esa manera. No es porque tomaste autoridad. No es porque tuviste una gran fe. No es porque reprendiste aquello, reprendiste lo otro. No es porque te quebrantaste y lloraste, entonces Dios te respondió. No, no, no. Dios responde las oraciones porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. A veces nosotros tenemos a los héroes de la fe del Antiguo y el Nuevo Testamento como que ellos eran hombres y mujeres de oración. Y porque ellos eran valientes hombres de Dios. Y porque ellos tenían una fe poderosa y por eso Dios les respondía. Si ellos estuvieran vivos, dirían, no es así. No es así. Dios nos respondió porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios nos respondió porque Él es bueno. Y eso también, hermanos, es verdad para con nosotros. Cuando Dios responde una oración, te responde una oración, es porque Él es bueno, Él es generoso, Él es cordial, Él está lleno de buenas intenciones y Él tiene el corazón inclinado a bendecirte. Porque Él es así, Él es tierno de corazón. Él es pronto para acudir en nuestra ayuda cuando lo necesitamos. Él tiene una actitud abierta para con nosotros, tiene una actitud amistosa para con nosotros. Ese pensamiento que a veces el diablo te susurra al oído de que Dios está enojado porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, es mentira, es falso. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y Dios en su bondad ofreció a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados y con la sangre de su Hijo limpió nuestros pecados una vez y para siempre y en su bondad los echó al fondo del mar y no se acuerda más de nuestros pecados. Y Él nos ve a nosotros en su amor y en su bondad por medio del amor que su Hijo Jesucristo tuvo por nosotros, que lo demostró cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Nadie jamás
ha recibido algo de parte de Dios porque lo haya merecido. Nadie. Lo que el pecador merece es castigo y muerte. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. Y los pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios y no tenemos derecho a nada. Aún así, Dios en su gracia y misericordia nos bendice y responde nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Por su bondad, por su misericordia, por sus buenas intenciones, por su benevolencia, Dios lo hace. Esa bondad es la fuente de todo el bien que nosotros disfrutamos en la vida. Y no solamente las bendiciones espirituales. Tu familia es un bien que viene de Dios. Todo lo bueno viene de Él. Todo lo bueno viene de Él. La familia es una bendición. Los padres, tener padres es una bendición. Tener abuelos es una bendición. Y es bueno. Tener esposo, esposa, hijos, nietos es una bendición. Tener salud, tener fortaleza, tener la fuerza para levantarte cada día y salir a trabajar, ganarte el mango, llegar a tu casa y tomar un mate caliente e irte a dormir cobijado en una frazada. Todo eso es bueno, todo eso es el bien para nosotros. Todo eso, todo el bien viene de Él, porque Él es la fuente de toda bondad, Él es la fuente de todo lo bueno, de todo el bien que nosotros recibimos. Recuerdo las palabras del apóstol Juan, en Juan capítulo 1, cuando hablando de Jesús dijo que de Cristo hemos recibido gracia sobre gracia. De Él hemos recibido gracia y sobre gracia. La expresión que usa Juan ahí es una ola de gracia y luego viene otra ola de gracia y otra ola incesante de gracia sobre cada uno de nosotros, los creyentes. Ahora bien, Dios no es solo bueno, Dios también es severo. Romanos 11:22. Y es lógico que sea severo. A ver, el hecho de que Dios sea bueno no es una contradicción con esta verdad que enseña la Biblia, que a la vez Dios es severo. Porque el hecho de ser bueno hace que Él odie toda maldad. Hace que Él odie toda injusticia. Él hace que Él odie toda pecaminosidad, toda rebeldía, toda desobediencia. No porque sea malo, no, justamente porque Él es bueno. Jesucristo, el hombre más bondadoso que caminó sobre esta tierra, siendo Dios que se hizo hombre, fue bondadoso y amoroso, y lo vemos en los evangelios. Él es el ejemplo, Él es la esencia de la bondad viva, encarnada en Cristo, la bondad de Dios encarnada en Cristo, pero así también fue severo con los que practicaban la injusticia, practicaban la maldad y se deleitaban en la rebeldía, en la desobediencia y en el pecado. Miren lo que dice Romanos 11:22. Dice así: fíjate en que Dios es bondadoso. Amén. Ya lo aprendimos. Pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Amén. Promesa gloriosa. Severo con los desobedientes, pero bondadoso contigo mientras sigas confiando en su bondad, mientras te abraces a su bondad, mientras te aferres a su bondad y descanses en su bondad. Pero severo con aquellos que desobedecen. Severo con aquellos que se rebelan. El ejemplo que usa Pablo acá en Romanos 11:22 es Israel. Y el Mesías vino a su pueblo escogido, la nación de Israel, al pueblo de Israel, y ellos le rechazaron, y Dios fue severo con ellos. Dios los cortó, y en el lugar que los cortó a ellos, del olivo, los cortó a ellos como ramas originales del gran olivo, en el lugar donde ellos estaban, nos injertó a nosotros, que no merecíamos estar ahí.
Nosotros somos, voy a decirlo, va a sonar fuerte, somos un injerto. ¿Por qué? Porque Dios cortó al pueblo de Israel. Y eso fue un acto de severidad, dice Pablo. Dios fue tan severo con Israel que los cortó del olivo de la bendición y nos injertó a nosotros. Y nosotros, gracias a Cristo, hoy estamos en el olivo de la bendición, disfrutando la bendición que viene de lo alto cada mañana de nuestras vidas. Por supuesto que Dios restaurará a su tiempo a la nación de Israel. Pero mientras tanto estamos nosotros disfrutando la bendición y la vamos a disfrutar eternamente y para siempre. Ahora, en la versión Biblia Reina Valera 1960, dice que Dios es severo, muestra severidad con los que cayeron en desobediencia. ¿Saben la expresión la palabra cayeron significa caer hasta quedar sumido en la ruina espiritual? ¿Dónde se muestra la severidad de Dios? La severidad de Dios se muestra en aquellos que rechazan su oferta de perdón, su oferta de salvación. Aquellos que rechazan su oferta de perdón, aquellos que rechazan su oferta de salvación, quedarán sumidos en la bancarrota, en la quiebra, en la ruina espiritual para toda la eternidad. La bondad de Dios con los que creen en Él y aceptan su oferta de perdón y salvación, pero la severidad de Dios con los que le rechazan. Y Dios mismo se encargará de ejecutar su juicio sobre aquellos que rechazan su perdón y su salvación. Y repito este concepto, repito esta verdad. Los que aceptan la salvación que de forma gratuita Dios les ofrece, el perdón que de forma gratuita Dios les ofrece, van a experimentar la bondad de Dios en su vida. Pero aquellos que rechacen su oferta gratuita de perdón, los que rechacen su oferta gratuita de salvación, van a experimentar la severidad de Dios en sus vidas. Miren lo que dice Romanos 2.4. Y esto es un llamado de atención para todos los que me están escuchando y me están viendo. Porque alguno puede decir, bueno, pero yo no veo que Dios que sea severo conmigo. Yo no veo que Dios se esté vengando de mi rebeldía, de mi desobediencia. Algunos piensan que al practicar su vida de rechazo a Dios y pecando contra Dios, rebelándose contra Dios, viviendo la vida como que Dios no existe, y no les pasa nada y no sucede nada, tipo, no me cayó un rayo del cielo todavía, así que a Dios no le importa, o Dios realmente no existe, es una superstición. No, la realidad es esta, de que el mismo hecho de que no estés siendo ahora castigado por tus pecados, revela la bondad de Dios para con tu vida. O sea, ¿qué más bondad podés experimentar que Dios te tenga paciencia? ¿Acaso acaso pensás que Dios no conoce tu vida? ¿No sabe tus más íntimos y vergonzosos secretos? Los conoce, claro que los conoce, lo sabe. Es más, Él está siempre presente. Cada vez que nosotros nos rebelamos contra Él, pecamos contra Él y desobedecemos sus palabras o nos revolcamos en el pecado. Él está presente ahí, mirando todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Es imposible escaparse de la mirada de Dios y de la presencia de Dios. Lo dijo David en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y el hecho mismo de que Dios en su paciencia te tolere, me tolere y nos tolere, y tolere al mundo entero, habla de la bondad de Dios, habla de su bondad. Miren lo que dice Romanos 2.4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Si todavía no te ha tocado cosechar lo que estás sembrando, es porque Dios está siendo paciente con vos. Dios está siendo tolerante, Dios está siendo bondadoso con vos. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios.
Ahora, la pregunta que hace el apóstol Pablo es esta: ¿acaso eso no significa nada para vos? O sea, no, debería llamarte la atención, ¿no? O sea, me estoy dirigiendo a aquellos que saben que están en pecado, que saben que practican el pecado, que saben que están viviendo su vida como si Dios no existiera, como si a Dios no le importara su forma de vivir. Ahora, ¿no te llama la atención que Dios no te haya dado tu merecido? O sea, ¿no despierta tu conciencia que Dios te haya tenido paciencia tanto tiempo? ¿Mm? Que Dios haya permitido que lo ofendas. Ahora, esto tiene una explicación. Es que Dios ha sido bueno con vos. Ha sido paciente con vos. Ha sido tolerante con vos. Y Pablo termina diciendo, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Por qué Dios es bueno con el pecador? Es paciente con el pecador, es tolerante con el pecador. ¿Por qué? Porque Dios, al mostrar su bondad, está esperando que esa misma bondad, paciencia y tolerancia que Él te muestra, te lleve a avergonzarte y arrepentirte de tus pecados y vengas humillado a su presencia ante Él a pedir su perdón y abandones de una vez tu pecado. El hombre más bondadoso, les decía recién, que caminó por este mundo, la esencia misma de la bondad encarnada, fue y es el Señor Jesucristo, Dios encarnado, el Dios bueno hecho hombre. Esa es la explicación por qué Jesús era lo bondadoso, es lo bondadoso que era, es y será, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alguien le preguntó al famoso escritor y novelista Charles Dickens acerca de cuál era el relato de la literatura más conmovedor que existe en la historia de la literatura universal. Y él dijo, contestó estas palabras sin dudar, el relato del hijo pródigo. Él dijo, es el relato más conmovedor, melancólico, conmocionante que existe en toda la literatura universal. Creo que algunos conocen la historia. Esta historia, ¿quién la contó? La contó el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el hombre más bondadoso del mundo, el Señor Jesús contó esta historia en Lucas capítulo 15, y en el versículo 11, Él comienza contando esta historia con estas palabras. Un hombre, es una parábola, no fue una historia real, es una parábola para enseñar una verdad espiritual. Y Él comenzó con estas palabras, un hombre tenía 2 hijos. En resumen, el hijo menor de este hombre avergonzó a su padre, se rebeló contra él y demandó a su padre, en una falta de respeto absoluta, que le entregara la herencia que le pertenecía a él, porque no tenía tiempo para esperar que su papá se muera. Quería vivir la vida ahora y ya. Entonces el padre le entrega la parte de la herencia que a él le correspondía, y agarrando todo ese dinero, abandonó su casa, abandonó a su padre, abandonó a su hermano mayor, abandonó el hogar donde se había criado y formado, y agarró la herencia que él no ganó, que él no trabajó, y se fue a una provincia apartada a vivir perdidamente y a gastárselo en alcohol, amigos y mujeres. Y Jesús cuenta la historia de que en un momento vino una crisis terrible y a él se le acabó el dinero que tenía, y terminó deseando comer la comida de los cerdos que él cuidaba en un trabajo que tenía que hacer, que para un judío era una humillación, porque para los judíos los cerdos era un animal impuro. Y en su desesperación y a punto de morir de hambre, él se recordó de su papá.
Y se acordó con estas palabras diciendo, ¿qué hago yo acá muriéndome de hambre cuando en mi casa los jornaleros de mi padre tienen que comer todos los días? En otras palabras, ¿qué hago yo acá viviendo como un miserable si mi padre es bueno? Volveré a la casa de mi padre, arrepentido le voy a pedir perdón. Y fue lo que hizo, volvió a la casa de su padre, estropeado, arruinado, como un pordiosero, mal vestido, sin bañar, descalzo, poco vestido, y humillado le pidió perdón a su padre, diciéndole, confesándole que había pecado contra Dios y que había pecado contra él. Y su padre, que era bueno de corazón, abrazó a su hijo, lo besó, cuenta Jesús en este relato en Lucas capítulo 15, lo abrazó a su hijo, lo besó y mandó a los criados que le traigan ropa nueva, calzado nuevo, le puso un anillo de oro en su mano y organizó una gran fiesta para celebrar que había recuperado a su hijo, que al parecer estaba muerto, pero que ahora había revivido. La famosa historia del hijo pródigo. Este padre bueno perdonó al hijo que le había roto el corazón, que lo había avergonzado y humillado como lo hizo este hijo menor. Ahora, quizás algunos de los que me estén viendo y escuchando se pregunten a sí mismos, siendo conscientes de sus pecados, ¿cómo me recibirá Dios si yo me acerco a Él? ¿Qué pasará? ¿Qué actitud tendrá Dios conmigo si yo me acerco a Él? ¿Cómo me recibirá? Bueno, de Jesús lo que aprendemos es cómo Dios actúa con las personas. En Jesús podemos ver, y lo que Él enseñó, lo que Él contó y lo que Él hizo, podemos ver cómo Dios recibe a las personas. Obviamente, el hipócrita, el que no es sincero en su arrepentimiento, va a encontrar frialdad, va a encontrar a Dios distante. Pero el que venga a Él arrepentido sinceramente de sus pecados, el que venga a Él reconociéndose pecador o pecadora, el que venga a Él en esta actitud humilde, va a recibir misericordia y va a recibir el perdón. Al que reconozca su pecado, va a encontrar a un Dios generoso y bondadoso. Miren lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no va a prosperar en nada, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará la misericordia del Señor. Si tenés miedo, Él es tu amigo. Si estás enfermo, Él es tu sanador. Si estás perdido, Él es tu salvador. Si estás indefenso, Él es tu protector. Si estás en necesidad y en desesperación, Él es tu refugio, Él es tu seguridad. Y Él va a responder con generosidad, con bondad, con benevolencia, con cordialidad, con amistad, con amor, misericordia y perdón. Si tenés una actitud correcta cuando te acercas a Él. Si te acercas a Él con esta actitud correcta, eso va a determinar la predisposición de Dios, de cómo Él te va a recibir. Obviamente que Él está predispuesto a bendecirte, predispuesto a recibirte, predispuesto a perdonarte, predispuesto a mostrarte amor, misericordia y bondad, como lo ha hecho hasta ahora. Pero la plenitud de ese amor, bondad, perdón, misericordia, generosidad, que todavía no has experimentado en tu vida, la podés experimentar si tu actitud al acercarte a Él es una actitud humilde, de reconocer como el hijo pródigo, que reconoció su pecado delante de su padre, de esa manera como Jesús nos enseñó
a través de esta historia, de esta parábola, tenemos que acercarnos a Él. Jesús dijo a todos los que están cansados y oprimidos por las cargas de la vida, que ya no soportan más y que ya no las sienten, que no las pueden llevar, Él dijo, vengan a mí todos, los que estén cansados y agobiados por las cargas del pecado, de la culpa, por las cargas de la vida insoportable. Y después también dijo, porque los que vienen a mí, yo no los voy a echar afuera. Esa es la predisposición de Dios hacia vos, hacia todos nosotros. Solo un Dios que es infinitamente bueno puede tener esta actitud hacia pecadores como nosotros. Y para terminar, a Dios no les da asco nuestras miserias. No se horroriza por nuestras miserias. Él es como, a veces es admirable, ¿no? Como los médicos atienden a los pacientes que llegan a la guardia con heridas terribles, accidentes terribles o situaciones terribles. Yo trabajé un tiempo en un sanatorio y era camillero en la sala de cirugía. Y cuando me tocaba entrar al quirófano, muchas veces me tocó presenciar muchas cirugías y ver a los médicos trabajando con cuerpos abiertos, con cráneos abiertos, y trabajando allí con órganos en medio de la sangre, y muchos dirían, qué cosa. Me ha tocado estar en la guardia recibiendo pacientes de urgencia y los médicos intervenir, y muchos que a veces ni quieren mirar sangre porque se descompone, y otros les da asco las heridas y ese tipo de cosas. Pero nosotros podemos venir al Señor con todas nuestras heridas abiertas, podemos venir con todas nuestras llagas supurando, podemos venir al Señor con nuestro corazón partido y podemos venir al Señor con todas nuestras inmundicias. Que Él no siente asco por nuestras miserias, porque Él en su bondad sabe que Él es el único que puede sanar nuestras heridas y curarnos la llaga del pecado. Él es el médico del alma. Si venís a Él con un arrepentimiento sincero y si ponés tu confianza, una confianza genuina en Él, en lo que Cristo hizo por vos, Él será tu Salvador, Él será tu Señor, Él será tu sanador, Él será tu protector, Él será tu sanador, tu cuidador, tu ayudador, porque Él es bueno. Él en su bondad nos recibe como a hijos, y Él disfruta cuando nosotros disfrutamos de Él, disfrutamos de su bondad y disfrutamos de todo el bien que Él nos da todos los días de nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a Él? No tardes más. Hacelo. En su bondad, Él ha sido paciente con vos, tolerante, ha sido bueno. Pero todavía Él quiere derramar sobre tu vida bondad infinita que jamás experimentaste en la vida. Solamente este Dios, el Dios de la Biblia, este Dios que es bueno, puede hacerlo y llenar tu vida de plena vida, como dijo el Señor Jesús, vida y vida plena. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Compartan este video para que muchos más puedan conocer a este Dios que es bueno. Dios los bendiga. Hasta el próximo encuentro, el domingo, 18:30 horas, nos volvemos a encontrar. Chao.